Muy buenos días a todos y a todas. Para los que no me conozcan, soy Juan Pablo González, gerente de Azotel, y les quiero dar la bienvenida a FIT Canarias, a la Factoría de Innovación de Tenerife, en esta nueva jornada que organizamos desde la oficina Acelerapyme de Azotel y que tiene que ver con los certificados de ahorro energético. Ahora presentaré a las personas que nos acompañan el día de hoy y un poco el orden que tenemos preestablecido. La idea que tenemos es dar a conocer esta herramienta y sobre todo que la usen, ¿no?, de la mano de las empresas que nos acompañan hoy. Como venimos diciendo ya desde hace algún tiempo en Azotel, la sostenibilidad ha venido, como dice aquel, para quedarse y tenemos que integrarla como un área de gestión más en nuestros negocios, ¿no? Esto ya no va de, como hace unos años, digamos, ponernos la etiqueta verde y parecía que era como diferenciador, no, esto es un área de gestión más como cualquier otra, como puede ser las finanzas, como puede ser el marketing, la comunicación dentro de las empresas, ¿no? Y pobre de aquel o aquella empresa que no la tenga integrada y la esté aplicando, ¿no? Nosotros desde Azotel venimos trabajando también ya incluso un año antes de la pandemia en el desarrollo y la tenemos ya implementada en nuestra estrategia de sostenibilidad y digitalización, Azotel 2020-2030, y que ha dado lugar a una serie de proyectos que estamos llevando a cabo. Tienen que ver obviamente con temas de energía, tienen que ver con temas de residuos, tienen que ver con temas de movilidad, todas aquellas áreas que desde la patronal hemos entendido que podemos y debemos trabajar para dar soluciones o por lo menos poner encima de la mesa propuestas que sean de interés para nuestros asociados. Esta estrategia la pueden consultar en una web que ya tenemos desarrollada, funcionando, se llama azotelhuellapositiva.com, y ahí aparecen todo lo que es la propia estrategia y los diferentes proyectos que estamos desarrollando en base a la misma. Les invitamos, por supuesto, a visitarla, ¿no? En este caso, en el día que nos ocupa hoy, venimos, como decía antes, a hablar y a presentar los certificados de ahorro energético, ¿no? Vaya día, ¿no?, para hablar de energía, ¿no? Parece como que no lo elegimos, pero bueno, también nos pone en valor efectivamente la importancia de anticiparnos a este tipo de impactos, ¿no? Y sobre todo la dependencia que tenemos de cualquier sistema eléctrico o de cualquier sistema tecnológico. Es inevitable cada vez más, ¿no? Esta mañana en formato broma comentaba antes que venía oyendo una tertulia de la radio y ayer en Madrid un periodista le preguntaba al hijo y dice: "Oye, papá, ¿y qué vamos a hacer esta tarde si no tenemos wifi ni internet?". Y dice: "Pues hablar, hijo". Y dice: "4 horas hablando contigo, o sea, que venga ya la luz, por favor", ¿no? Bueno, también decían que si alguien había visto, en Madrid habían visto atardeceres que a lo mejor no habían visto hacía tiempo. Bueno, pues desde luego no es una pausa deseable, pero es una pausa que nos invita a reflexionar y sobre todo a prepararnos. De esto tiene, como siempre pasa, de este tipo de situaciones tiene que salir un aprendizaje para mejorar, ¿no? Para que si la próxima situación que se produzca nos coja un poquito más preparados. Bueno, pero no venimos a hablar de los problemas de energía eléctrica, sino venimos a hablar de certificados de ahorro energético y, como digo, es una herramienta que permite a las empresas que han hecho una inversión en mejora de ahorro energético certificar, digamos, y monetizar ese ahorro. De manera que la inversión que has hecho la puedes monetizar con el certificado propiamente dicho. Vamos a tener una jornada que va a ser corta pero intensa, como se suele decir. Voy a comentar rápidamente y así ya presento a todos los participantes. Contamos con la presencia y agradecemos la presencia de Alberto Hernández Suárez, director general de Energía del Gobierno de Canarias, que ahora nos dirigirá unas palabras. A continuación intervendrá Alejandra Herbás, que es la Business Developer de CAE España de la empresa STX. A continuación intervendrá Sergio García Hernández, coordinador del equipo CAE y verificador CAE de OCA Global, también nos acompaña. Y finalmente intervendrá Javier Fernández del grupo STX aquí en Canarias y que, como digo, STX se acaba de incorporar recientemente a Azotel como empresa miembro del Club de Proveedores, y es por ello también que hemos querido dar la oportunidad de dar a conocer a nuestros asociados pues su presencia y desde luego los servicios que ofrecen. Así que después ya al final pues tendremos la posibilidad de también tomando un café o hablando, y esas preguntas que a lo mejor no podemos o no queremos hacer en vivo y en directo, podemos dirigirnos a los participantes intervinientes para hacerlas. Así que sin más, cedo la palabra a Alberto Hernández, director general de Energía del Gobierno de Canarias. Bienvenido y gracias. Muy bien. Muy buenos días. Se me escucha perfectamente, ¿no? Estupendo. Yo aquí detrás no me pongo, primero porque no me veo y después porque yo me voy a limitar un poco con el sistema de los certificados de ahorro energéticos. Al final los CAE
Hasta ahora veníamos de un sistema que los ahora sujetos obligados, las grandes empresas productoras de energía eléctrica, tenían que pagar una serie de, bueno, en función de la cantidad de combustible y de producción energética y demás, pagaban una serie de un importe, un montante a un fondo español. Ese fondo español lo que hacía es convocar subvenciones para ser más, bueno, diferentes, se repartían por todo el territorio, tanto el IDAE como nosotros, las direcciones regionales y demás, sacaban diferentes subvenciones con ese fondo que aportaban los productores de energía, sacábamos subvenciones para ser más eficientes energéticamente, ¿no? Entonces, ahora, lo que viene a ser el certificado de ahorro energético, que es un tema que no lo inventamos nosotros en Canarias, perdón, en España, ni en Canarias acaba de llegar, como en todos lados, sino también viene de sistemas franceses, viene de dos sistemas que ya estaban implantados y que venían funcionando con grandes resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo y qué es lo que hace el CAE? Ahora, igual que estas empresas energéticas tenían que ir a aportar este fondo, ahora se les permite la posibilidad de que en lugar de aportar fondos, con los CAEs pues hagan las veces de esa aportación monetaria, ¿no? Entonces, aquí hay un ahorro primero para el energético que tiene que aportar ese dinero y que si hace el trabajo de hacer certificados de ahorro energético, le va a costar menos. Entonces hay un interés primero por el que tiene la obligación de hacerlo, que es ese sujeto obligado, que es el que aparece. Y con todo esto se monta un sistema que ahora, bueno, tenemos una jornada en la que habrá un verificador, habrá alguna empresa también, algún sujeto delegado, que explicará muy bien, mejor que yo. Yo vengo a darles un poco los antecedentes, lo que es la visión global y también un poco los objetivos y lo que tenemos en Canarias a día de hoy, con unas perspectivas de crecimiento brutales a nivel europeo y también a nivel regional, sobre todo porque es verdad que en Canarias, si bien al principio estábamos ahí, con 1 o 2 certificados, 3, cuando todo estaba empezando, pero ahora ya hay comunidades que se han disparado y Canarias sigue un poquito por detrás. Específicamente en el sector hotelero, donde nos encontramos hoy, esto es una oportunidad. El sector hotelero es la principal industria de Canarias, entonces es una oportunidad muy buena para sacarle partido a todos estos ahorros. Ya verán que hay actividades, por ponerles un ejemplo aquí, hasta BlaBlaCar está monetizando sus ahorros en transporte. O sea, dices tú, ¿cómo BlaBlaCar? Pues sí, el uso del vehículo compartido ya venía de Francia, por eso ha sido los primeros en implantarse en España. Dice, oye, porque el vehículo compartido tiene un ahorro y ese ahorro lo puedo monetizar y puedo darle ese ahorro a mis usuarios y que encima les cueste más barato. O sea, para que se haga una idea dónde llega esto, que va desde eso que puede ser una locura, bueno, una locura, que para mí cuando lo empecé a ver digo, mi madre, ¿cómo es esto? O que Mediamar aúne todas las, Mediamar o cualquiera, Mediamar o Worten, cualquier empresa que vende electrodomésticos, aúne toda su capacidad de ahorro porque venden electrodomésticos más baratos y te lo puedan dar también como rebaja del electrodoméstico. O tan sencillo como cambiar la bomba de calor, cambiar cualquier consumidor de energía que tengamos en hoteles, industrias, etcétera, ¿no? Aire acondicionados eficientes, todo aquí viene todo lo que sea ahorro. Kilovatios hora al año, eso es un CAE, ¿vale? Entonces, vale. Muy bien, el cambio de luz me acaba de dejar descolocado. Vale. El certificado de ahorro energético. Bueno, es lo que decía, un CAE significa 1 kilovatio hora al año y de esta forma, haciendo la equivalencia, si somos capaces de ahorrar 500 kilovatios hora al año, pues tendremos 500 CAE. Vale, es tan sencillo como eso. ¿Qué es un CAE? Pues el certificado de ahorro que ahorra 1 kilovatio hora al año. Bueno, los CAE funcionan generando ahorro. Primero hay que generar ese ahorro, hay que hacer una estación que genere ahorro. Posteriormente, certificar el ahorro. Alguien tiene que certificar que ese ahorro se está produciendo. Convertir esos certificados convertir ese ahorro en un certificado y, por último, ya vamos a un mercado donde esos certificados se venden, ¿no? Y se monetizan. Vale. ¿Qué beneficios tiene el sistema? Pues reducimos CO2, emisiones, bueno, lo típico que estamos acostumbrados con todo lo que tenga que ver reducción de emisiones y ahorro energético. Permite a las empresas compensar sus obligaciones legales, es lo que comentaba antes al principio, los sujetos obligados, que son los que tienen que hacer estas inversiones, o pagar este fondo, pues les permite, mediante la compra de CAE, en lugar de realizar directamente proyectos de eficiencia, y generar también nuevas oportunidades de negocios para empresas en sistemas energéticos. Vale. La normativa, bueno, no les quiero aburrir, simplemente que está en el Real Decreto 36/2023 y
¿Cómo participamos? Bueno, pues lo típico. Tenemos una actuación objetivo. Tenemos que identificar un proyecto que pueda bueno, producir un ahorro energético, ¿no? Después habrá que hablar con una empresa certificadora, que sea la que nos certifique que ese ahorro se está produciendo, obtener la validación de los ahorros y emitir el CAE. Vale. Y por último van al mercado ya terciario, que puede ser el sujeto delegado el que produzca esas ventas, o también a los sujetos obligados. Vale. ¿Qué agentes intervienen en el sistema? El propietario del ahorro, el sujeto delegado, el sujeto obligado, los verificadores del ahorro y los gestores autonómicos y el ministerio. Gestores autonómicos sería el gobierno de Canarias. Ahora les cuento en qué medida participa el gobierno, que es una manera muy sencilla, pero que les va a ayudar y va a sorprender con las cosas que nos topamos día a día. Y después ya el ministerio, que es el que emite ese certificado final. Bueno, esto es un diagrama de cómo es el proceso CAE. Yo, si quiere, le explico muy sencillo, es que ni siquiera se llega a ver, pero bueno, se los leo aquí. En la parte izquierda tenemos los diferentes agentes que intervienen, que son usuario final, sujeto obligado, sujeto delegado, instalador, verificador de ahorro. Pasamos, ya vamos a toda la plataforma tecnológica, que es esa barra que se ve horizontal, y ya vamos al gestor autonómico o al coordinador nacional. Vale. Yo me voy a centrar simplemente en ese recuadro rojo que dice aquí, que es lo que hace el gestor autonómico, porque ya para toda esta parte estoy convencido que va a haber aquí magníficos profesionales que se la cuenten bien y en detalle, pero bueno, básicamente es lo que ya les he contado con anterioridad, a grandes rasgos, y te digo que posteriormente ya se los contarán. ¿Qué tiene que hacer el gestor autonómico? Simplemente validar que la documentación está bien emitida y pasarle lo que es una emisión de CAE, lo preemitimos, lo mandamos al ministerio y lo prescribimos. Ya lo que es después el ministerio ya es el encargado de emitir esa certificación de ahorro energético, ¿vale? Bueno, ¿cómo solicitamos un CAE? El proceso de solicitud es el que ya entra el Gobierno de Canarias previamente, como decía, objetivo, un ahorro, consensuar ese ahorro, certificarlo y validarlo, y ya nos llega al Gobierno de Canarias, ¿vale? ¿El Gobierno de Canarias qué hace? Pues mira la documentación necesaria. ¿Qué documentación necesaria hay? Primero, la solicitud de emisión firmada por el sujeto obligado o delegado. Se pueden incluir distintas actuaciones en un mismo año y en una misma comunidad autónoma. De hecho, hay un número mínimo de CAE necesarios para que se emita ese CAE. Es decir, yo no puedo coger simplemente un kilovatio hora al año y eso convertirlo en un CAE. Tiene que ser un paquete, porque si no, bueno, toda la administración, toda la burocracia que hay que mover para emitir estos certificados sería muy grande para simplemente un kilovatio hora al año, ¿no? Entonces hay una cantidad mínima de 30 megavatios hora. Esos son los mínimos que debe hacer paquetizar una o varias actuaciones en el mismo año y en la misma comunidad y convertirlo en CAE. Tiene que haber también un convenio entre el sujeto obligado y el delegado y el propietario también inicial del ahorro. Esto es importantísimo. Que indique el ahorro de energía final, el inicial o previsto, con indicación de si es real o es estimado. También tiene que aparecer la contraprestación que ofrece el propietario original, es decir, ya un convenio, un acuerdo de cómo se va a vender este CAE, que en principio hay los que hemos visto, lo que es el mercado, va por entre 115 y 140 megavatios hora al año. Y también un dictamen favorable emitido por un verificador acreditado, que aquí hoy tenemos la presencia, acompañado del correspondiente informe de verificación. Vale. Este dictamen tiene que existir una acreditación diferenciada de verificadores para actuaciones estandarizadas o singulares. Hay diferentes tipos de actuaciones que también les comentarán, estandarizadas o singulares. Y ENAC tiene publicada esta información que será accesible desde la plataforma de Coordinación Nacional del Sistema CAE. Bueno, toda la información está recogida en los portales del Ministerio o el organismo ENAC. Vale. Procesos para vale. Dentro de la documentación justificativa del ahorro seguimos con lo que veníamos antes y en el caso de la actuación estandarizada, la singular es ya más particular, hay que definirla, hay que estudiarla, pero las estandarizadas hay más de, no sé si ya van por 200 y pico fichas a nivel nacional, que están más reguladas y que son esas actuaciones estandarizadas que según lo recogido en la ficha técnica, incluye normalmente que tenga la ficha cumplimentada y firmada por el solicitante de la emisión del CAE, declaración responsable firmada por el propietario inicial del ahorro, referida a la solicitud y a subvención de ayudas, las facturas justificadas, muy importante, ya les contaré por qué, el número, fecha de expedición, fecha de operación, razón social, toda la documentación, lo que es administrativa,
muy bien recogida, reportaje fotográfico de la actuación, certificados de la empresa instaladora, comunicación previa en caso de que sea necesario para realizar lo que es la actuación, una comunicación previa, digamos una autorización, pero que la comunicación previa haría las veces de esa autorización, y justificación de los cálculos usados para el ahorro final de energía. Ahora venimos aquí a contarles los errores comunes, que no se lo van a creer, pero que son de verdad, y no hemos tenido todavía que no solicitar un requerimiento de cualquiera de los CAE. Hemos emitido 11 favorablemente, 12, y ninguno ha sido sin subsanar. Todos ha habido que subsanar. Y cosas muy sencillas, ya veremos cómo, y cosas también bastante complejas. Vale. Entonces, los errores más comunes es que la acreditación, mira, simplemente que el propietario del ahorro original no presenta la acreditación legal, o sea, la representación legal de que soy yo el propietario de ese ahorro. Es decir, un tema formal de poderes, esto, lo otro, eso casi nadie lo hace bien. No entiendo por qué, pero claro, a ver, entiendo que es un sistema nuevo, que no están acostumbrados a presentar poderes y demás, o no lo sé muy bien, pero siempre tenemos que hacer subsanaciones en esta línea. También lo que hablaba antes de los convenios que tiene que tener, tanto con el propietario del ahorro y demás, sobre todo la parte económica, tiene que estar, el acuerdo económico tiene que estar bien emitido, cuando se lo manden al gobierno de Canarias para lo que lo valide, tiene que estar bien especificado. Si no, le tenemos que hacer un requerimiento, porque normalmente o no ponen un precio o directamente no hay un acuerdo de venta. Esto tiene que estar bien estipulado para que se pueda validar el CAE y emitir ese CAE certificado. También los justificantes económicos. Si tenemos que hacer una actuación, ya la hemos hecho, pues presentar todas las facturas que conlleven la actuación. Pues también un error habitual, o una subsanación habitual es que nos presenten todas las facturas de que se ha producido ese ahorro. También muy habitual es la no coincidencia de los datos entre los diferentes apartados. Es decir, que o bien por las empresas, los sujetos delegados, o bien las instaladoras copian, pegan actuaciones y nos aparece actuación en hotel tal y es en la otra. O sea, nosotros vamos a un tema de forma, es decir, ver que todo está bien, que corresponde con la actuación, que hay un convenio, que los papeles están presentados. Pues esto es lo que nos encontramos habitualmente mal y se dilatan mucho los procedimientos precisamente porque vemos un proyecto, lo confundimos con el otro, bueno, diferentes cosas, o al final, o en campo no son lo mismo que los que están en oficina, bueno, por diferentes motivos, pero lo cierto es que esto pasa de forma muy habitual. Vale. Vamos al estado del arte en Canarias, ¿vale? Lo que es Canarias, a través del Registro del Ministerio de Protección Ecológica y Demográfico, que es el que emite esa CAE, ¿vale? Lo que ha pasado por Canarias es esto, ¿vale? La primera solicitud nos entró el 20 de febrero de 2024, ¿vale? Hace ya un año y un par de meses. La última solicitud nos entró recientemente, el 24 de abril de 2025, y se está en tramitación. Nos han presentado 15 solicitudes con 17 actuaciones. ¿Por qué? Porque hay alguna solicitud que viene con 2 actuaciones. Simplemente porque contaba antes que tenemos que agrupar, o bien porque es más sencillo, o bien por necesidad, para llegar a un número mínimo, tenemos que agrupar esas actuaciones y por eso hay 17. A día de hoy tenemos solicitados 9,5 millones de CAE, esos son 9,5 millones de kilovatios hora al año de ahorro, y la Dirección General de Energía ha informado en 2 ocasiones negativamente estos CAE, simplemente porque le hacemos un requerimiento de subsanación y no lo presentan, ¿no? Porque no por nada, si tienen todos los papeles, nosotros encantados de que se emitan esos CAE, pero los papeles son muy importantes permítame la expresión de vulgar de los papeles, pero es muy importante la forma que estén bien recogidas. Y ya tenemos inscritos en el registro 12 CAE, ¿vale? Son poquitos, pero que en total hacen en torno a 8 millones de kilovatios hora al año ya, digamos, certificados totalmente, ¿vale? De los 9,5 millones que tenemos solicitados, ya están emitidos en torno a 8 millones. Los objetivos de Canarias, para que vean los números en los que nos movemos y a dónde queremos llegar y dónde vamos a llegar todos juntos, porque esto es cosa de todos y requiere de que cada uno pues haga una inversión, ¿no? Entonces, la previsión a nivel estatal para el año 25 es que cubra el 80% de las obligaciones y en el 26 el 90%. Esto traducido equivale a 5.815 gigavatios hora al año. O sea, esto es a nivel nacional, ¿vale?
Si llevamos esta proporción a Canarias en base al consumo y demás que tenemos a nivel regional, estamos hablando que en 2025 deberíamos tener, por la estimación o el objetivo, es llegar a 76 millones de CAE. Vamos por 7 millones, casi 8, es decir, 10 veces más de los que hemos emitido hasta el momento, pero entendemos que el sistema está empezando a rodar, están identificando las oportunidades. Estas jornadas de divulgación nos van a venir muy bien para que se vayan acometiendo nuevas, y el objetivo es que lo que llevamos este primer año de arranque, pues en los próximos meses, 10 veces más de lo que hemos conseguido hasta el momento, ¿vale? Y aquí hay una tablita que no se ve mucho, pero con los diferentes CAEs que tenemos en Canarias. Aquí están los 7.900.000, que es el total de las actuaciones, y les voy a poner ejemplos de lo que se ha presentado en Canarias a día de hoy. No lo van a leer, se los voy a leer yo. Y diferentes, bueno, tanto hay solicitantes como pueden ser sujetos delegados o obligados. Las actuaciones son casi todas estandarizadas, menos una que presentó Endesa, que está aquí, que ha sido de tipo singularizada. Les voy a contar primero la singularizada, que es decir, que para esta no habría fichas, es creada específicamente por Endesa para esto en concreto, que fue el cambio de una bomba de pistones por bomba de alta presión y un recuperador de energía. Esto tiene que ser un sistema de desalación, que al final, pues yo vengo del mundo del agua y por eso lo controlo, que se hace la reconversión y se ponen recuperadores para mejorar la eficiencia, se ponen recuperadores de energía, lo que ya el famoso ERI, Energy Recovery System, se ponen para recuperar energía. Pues Endesa en este caso ha hecho un cambio de una bomba pistón y de alta presión por un recuperador de energía, y ha hecho una actuación singular. De resto son todas actuaciones estandarizadas. Le voy a poner ejemplos, casi todos son sustitución de calderas de combustión por una bomba de calor, sustitución de generador de climatización por bomba de accionamiento eléctrico, sustitución o reemplazo de compresor de aire por uno más eficiente, otro igual que el anterior, otro igual que el anterior, es decir, reemplazar un compresor de aire por uno más eficiente. Sustituimos también calderas de combustión asistente por bomba de calor de accionamiento eléctrico, que está igual que la primera. De esto tenemos 4. Después tenemos también una recuperación de calor de un compresor para uso de calefacción. Y también tenemos otra igual que las anteriores. Y por último, una ficha aquí, hibridación en modo paralelo de calderas de combustión de bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climática, bueno, A3 o A4. Estas son las fichas que hemos recibido en Canarias en este año, y en total hacen un total de, bueno, lo que comentaba, 8 millones de CAEs, cuyo objetivo, como bien decía, es, en lo que queda de año, llegar a 10 veces más de lo que tenemos hasta hoy. Y yo, oye, simplemente darle las gracias. Ahora vendrán los que de verdad saben de esto, que no soy yo. Y cualquier duda estamos a su disposición. Tenemos un correo electrónico para cualquier agente que intervenga en el procedimiento, no solamente los sujetos obligados, también los sujetos delegados, los verificadores, incluso el propietario del ahorro que tenga ciertas dudas y también pueda preguntarnos. Lo atendemos, como decía, por correo, lo atendemos diariamente, y con esto lo que queremos es que se fomente los certificados de ahorro, que sí, que está muy bien instalar muchas renovables. De hecho, el principal objetivo que tiene Canarias ahora es descarbonizarse y, bueno, ir a una transición energética, afrontar el cambio del modelo energético a modelos descarbonizados, con energías renovables y demás. Pero la clave, por lo menos en Canarias, ¿por qué en Canarias, con todo lo que tenemos encima, no hemos tenido ningún susto adicional, ni maceros eléctricos ni demás, con un parque de generación tan antiguo? Precisamente porque, aparte de que han llegado las renovables en los últimos años y ya alcanzan cuotas del 20%, también porque somos mucho más eficientes que hace 20 años. Entonces, esta es la clave y lo que tenemos que seguir persiguiendo. Hay unas capacidades de ahorro bestiales. Nosotros mismos, dentro de la comunidad autónoma, en instalaciones de Servicio Canario de Salud o bien en patrimonio, en edificios centrales y demás, hemos identificado una cantidad de ahorros bestiales que estamos haciendo elaborando un plan para acometerlo progresivamente en función de las partidas presupuestarias de cada año, pero la idea es, pues, ser mucho más eficientes que no solamente hace 20 años, sino cada año ser mucho más eficiente que el anterior. Y los objetivos de ahorro y las cantidades de actuaciones que hay, estoy convencido de que los objetivos que se han puesto son muy ambiciosos, pero que se pueden alcanzar, y necesitamos de todos para esto. Al final, ya desde que hay un ahorro económico, hay un interés, hay negocio, hay empresas que quieren monetizar esos ahorros. Entonces, oye, hay diferentes oportunidades que hace nada no teníamos y que vamos a aprovecharlas entre todos.
Así que muchas gracias y que tengan un feliz día. Les pasaré el correo, ¿vale? Se lo dejaré a la organización para que tengan el correo de acceso si quieren, bueno, tener ciertas dudas. También están las oficinas de energía de Canarias que les pueden echar un cable, o sea, diferentes herramientas que se las dejaremos a disposición, ¿vale? Muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Muy bien. Gracias, muy amable. Pues si te parece, Alejandra, cedemos la palabra a Alejandra Herbaz, desarrollo de negocio de CAE España, de la empresa STX. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Alejandra Herbaz, vengo de la empresa STX y bueno, nosotros somos somos sujeto delegado dentro del sistema CAES y hoy queríamos, sobre todo, dar las gracias a Sotel por darnos la oportunidad de poderos contar un poco cómo estamos trabajando en el sistema CAES a nivel nacional. Y sobre todo también queríamos comentar que ya estamos instaurados aquí y bueno, ver un poco esos ejemplos que trabajamos a nivel nacional y también a nivel local. Aquí, como hemos podido ver en ese listado, que también ya tenemos algunos proyectos ya certificados. Bueno, mi idea hoy era explicar un poco, dar una introducción y el contexto europeo realmente de los CAES, porque realmente esto viene de mucho antes, esto lleva implementado en Europa desde hace más de 10 años y se viene trabajando. Y bueno, y España pues ha tardado un poquito en engancharse a este carro, pero ya estamos ahí. Luego quería hablar un poco del sistema CAES como pincelada de, efectivamente, a nivel nacional, cómo se está trabajando y, sobre todo, cómo se puede beneficiar cada uno de las empresas, instaladores de este sistema. Porque aquí lo importante es que seamos todos partícipes, sobre todo desde el propietario del ahorro hasta, digamos que, todos y cada uno de los actores del sistema, ¿vale? No solo es para uno, sino que esto lo que pretende es que se instaure y que todos participemos con él para cumplir con esas obligaciones de ahorro que tenemos como país. Bueno, STX es una empresa bastante desconocida aquí, pero realmente a nivel internacional es un grupo bastante conocido. Nosotros realmente a lo que nos dedicamos, aparecimos en 2005 como traders de commodities ambientales. ¿Eso qué es? Pues bueno, que pues nos dedicábamos a comprar y vender activos medioambientales desde garantías de origen renovable, biometano, un montón, digamos que de activos que se comerciaban. Pero la empresa es algo más que eso. Nosotros somos ya más de 500 personas a nivel mundial, estamos desde Asia hasta América, estamos en un montón de oficinas dispersos por todos los continentes, pero realmente lo que hacemos es trabajar la hoja de ruta de descarbonización de las empresas. Nosotros lo que hacemos es ir de la mano con cada una de las empresas, analizando las necesidades que tienen para descarbonizar, que tengan unos ahorros energéticos y además que cumplan con su hoja de ruta de reducción de emisiones, digamos que para cumplir con todo eso. Efectivamente, bueno, estos un poco son los números a grandes rasgos y nosotros lo que queremos es empezar con cada una de las empresas de la mano y que no sea, que vean todas las posibilidades que tienen de cumplir. Lo que comentaba, nosotros tenemos varios equipos de trabajo, nosotros empezamos desde el primer momento a entender cuáles son las necesidades de la empresa, se hace una labor de análisis, se hace una labor de establecimiento de objetivos de descarbonización y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es tomamos esa acción, tomamos esos productos que puedan ser necesarios para que cada una de las empresas pueda tener diferentes opciones, desde gases renovables, desde lo que serían garantías de origen, todos estos proyectos de eficiencia energética. Nosotros colaboramos también con digamos que tenemos un hub de colaboradores, tanto de ingeniería, instaladores, que todo eso permite que las empresas cuenten con esos partners que nosotros podemos traerles también para que evidentemente no estén solos, sino que, oye, no solo es que te propongo algo, sino que te doy las herramientas para que tú lo puedas implementar. Y por otro lado también ya estamos hablando a nivel de industria, también trabajamos con el esquema de derechos de emisiones, digamos que de obligado cumplimiento. Bueno, estamos acreditados a nivel internacional en muchísimos sistemas y eso nos permite trabajar ampliamente.
Lo que comentaba, el contexto europeo. Los CAEs aquí en España realmente empezaron en el 2023, pero en Europa esto ya viene desde mucho antes. De hecho, apareció el esquema francés en 2006, ¿vale? Y desde entonces los franceses tomaron la iniciativa, sobre todo por un tema de eficiencia energética. Allí funciona muy bien y la verdad es que, bueno, nosotros llevamos allí desde hace más de 10 años. Nosotros estamos establecidos en los 4 esquemas que hay actualmente. Está el esquema francés, que es el primero, luego vino el polaco, el italiano es que ha ido y ha vuelto, ahora os cuento por qué, y el español desde 2023. Pues digamos que el esquema francés, realmente ellos prácticamente que ya tienen una obra de eficiencia energética, ya llevan los CAEs asociados. Ellos tienen un sistema en el que ya tienen más de 250 fichas para actuaciones estandarizadas. Ellos prácticamente funcionan con actuaciones estandarizadas, con lo cual cada vez que tienen idea de un proyecto que se va a hacer, ya saben lo que van a recibir a cambio. Digamos que ya se sabe por qué implementar esa medida, qué retorno voy a tener. La verdad que ese sistema es muy dinámico y está muy maduro el mercado. El mercado español se ha copiado íntegramente del sistema francés y la idea es que el nuestro vaya madurando poquito a poco. No llegamos a 2 años completos de vida, entonces el nuestro todavía está un poco en pañales, pero está aprendiendo a gatear ya y ya vamos para adelante. El mercado polaco es totalmente diferente. El mercado polaco prácticamente se basa en, luego lo contaré un poquito con más profundidad, en otra tipología de proyectos más singulares y ellos tienen que empezar mucho antes de que se hagan los proyectos. Son visiones totalmente diferentes para los mismos proyectos de eficiencia energética. El mercado italiano tuvo su momento, inicialmente se implementó, pero por temas, como siempre, de desfalco, de algunos problemas, el sistema se vino abajo y nuevamente han apostado por la eficiencia energética y está arrancando nuevamente el sistema en Italia. Así que esperamos que siga para adelante porque realmente todos tenemos que cumplir como objetivo. Y bueno, lo que decíamos, que lo importante, la emisión de certificado, lo que bien decía Alberto antes, simplemente es que siempre van a ir asociadas a un proyecto de eficiencia energética. Todo aquel proyecto que tenga ahorro energético puede convertirse en un proyecto de CAE. A nivel de precios. A nivel de precios, los mercados oscilan. Esto va en función de la oferta y demanda. Actualmente el mercado nuestro todavía está muy verde, todavía no hay tanta demanda de CAEs, no hay tanta oferta de CAEs, no hay tantos proyectos de CAEs como lo que tenemos que cumplir como obligación de país. Realmente todavía faltan que arranquen esos proyectos, faltan que realmente tomemos las riendas de esa tipología de proyectos. Y bueno, la demanda del cliente es que el sujeto obligado, que es las grandes comercializadoras, las grandes productoras, son realmente las que tienen que cumplir con esa obligación. Y aquí estamos los sujetos delegados precisamente para ayudarles a recopilar todos esos proyectos a los que no pueden llegar y para que puedan cumplir con esas obligaciones que tienen. El sistema CAEs en España. Pues bueno, el sistema CAEs en España, lo que comentábamos, realmente empezó en el 2023, en verano del 2023, pero realmente activo desde el verano del 24. Después del verano del 24 ha habido un boom de, hombre, por fin nos hemos dado cuenta que cualquier proyecto que haga se puede monetizar, mis ahorros tienen un valor y eso es importante, o sea, por fin se ha puesto en valor. Cualquier proyecto de eficiencia que conlleve un ahorro de energía final puede trasladarse en CAEs. 1 kilovatio hora de ahorro, o sea, de eficiencia energética, se puede equivale a un CAE. Un CAE es un certificado que efectivamente emite que se ha hecho esa actuación de ahorro energético. Importante, esto viene de la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea. Esto lo que nos establece, lo que comentaban antes, precisamente una contribución anual al Fondo de Eficiencia Energética que tienen que hacer esas grandes comercializadoras, tienen que hacer una contribución y se les permite desde 2023 que parte de esa contribución, creo que ahora mismo está en el 80%, la hagan a través de CAE, lo que significa que para ellos es un gran ahorro. Y, por otro lado, incentiva que efectivamente cumplamos con nuestro ahorro energético. Los aspectos claves a tener en cuenta. Bueno, aparte de que lo he dicho, 1 kilovatio ahorrado es un CAE generado, lo importante es que se garantiza esa monetización. Una vez que sepamos que efectivamente esos kilovatios se pueden transformar en CAEs, incluso vosotros, antes de que se sepa ese volumen con certeza,
tú ya tienes pactado un precio y sabes lo que puedes retornar por esa inversión que has hecho o que vas a hacer. Los CAEs nosotros desde STX, la monetización, no solo lo hacemos con los proyectos que tienes ahora en mano, sino con los proyectos que puedes tener a años vista. Es decir, a lo mejor estás planteando un proyecto para el año que viene y podemos ya analizar ese proyecto para que sepas exactamente con qué retorno de inversión puedes contar a la hora de decidir si prefieres hacer una inversión u otra. O sea, cuál te puede resultar más rentable a la hora de tomar decisiones. El sistema CAES, lo bueno que tiene es que es un sistema homogéneo a nivel nacional. No es como las subvenciones que van por zonas o por determinadas cosas, depende de cada organismo. No, el sistema CAES es igual para un proyecto hecho en Canarias que un proyecto hecho en Galicia. Es decir, los ahorros, son kilovatios hora. Otra cosa ya es a nivel de oferta y demanda y de precio que se pueda conseguir, pero eso es un poco la estrategia que cada una de las empresas pueda seguir. Y lo bueno que tiene el sistema es que, efectivamente, la baja intervención de la Administración en el sentido de que la Administración aquí está para dar el ok, dar el visto bueno de que, efectivamente, todo se ha hecho correctamente. Los plazos que estamos teniendo ahora mismo para los proyectos estándares son de 2 a 3 meses para poder certificar esos CAEs y cobrar, que el cliente final pueda cobrar esos CAEs. Y en el caso de los proyectos singulares se está tomando un poquito más, que a lo mejor son 5 y 6 meses por temas de medidas. Esto, en comparación con las subvenciones, que ya hemos visto que en algunos casos pueden llegar hasta 2 años para que puedas cobrar una subvención, pues hombre, la verdad que agiliza mucho. Luego, una cosa muy importante a tener en cuenta, los CAEs son compatibles con determinados tipos de subvenciones. No lo son con aquellas que vengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, porque no podemos sacar 2 veces del mismo saco, pero sí son compatibles con algunos tipos, con unas subvenciones tipos, por ejemplo, los fondos Next-Gen, digamos que con algunas de fondos locales, no hay ningún problema. Nosotros desde STX no hay ningún problema, eso se analiza previamente y les decimos tranquilamente, oye, ¿es compatible, no es compatible? ¿O qué limitación tiene? La limitación que tienen los CAEs con las subvenciones es que la suma de lo que se obtenga por CAEs más la subvención no puede superar el 100% de lo que cueste la inversión, ¿vale? Ese es el único tema a tener en cuenta. Luego, ¿cuáles son? A ver, aunque parezca aquí voy a ser muy breve para aligerarlo. Esto es el proceso que tenemos para la obtención de los CAEs, ¿vale? Estos son los pasos a seguir. Lo primero sería analizar, identificar lo que sería un proyecto de eficiencia energética, ¿vale? Nosotros normalmente, de la mano con el cliente nos puede traer un proyecto y nosotros les decimos sí o no, o sea, o si tiene potencialidad para CAEs o no, eso se puede analizar previamente. Efectivamente, lo que comentaba, hacemos el análisis y ahí hacemos una oferta económica. Importante a tener en cuenta en estos casos. Lo importante aquí es saber la fecha de finalización de los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros, con la experiencia que traemos de Francia, que nosotros llevamos más de 10 años en el mercado francés, intuimos más o menos cómo va a estar el mercado y eso nos permite hacer una mejor propuesta. Entonces, con eso nosotros lo que pretendemos es incentivar que el cliente haga la medida. Nosotros nos podemos comprometer, nosotros cerramos un precio y ese precio queda cerrado aunque se haga más adelante el proyecto. Por eso necesitamos saber unas estimaciones de fecha. A partir de ahí se firma el contrato y a partir de ahí empezamos a trabajar. Nosotros también tenemos incluso facilidades de financiación, incluso hay formas de adelantar algunos pagos, de forma que el cliente pueda acometer cómodamente esa actuación. Para nosotros es importante trabajar siempre de la mano de los verificadores. Que no me funciona. Aquí. De los verificadores. Nosotros aquí, para nosotros un protagonista principal del esquema es el verificador. Nosotros trabajamos actualmente con todos. Hay, digamos que verificadores más especializados en unas actuaciones en otras, o en singulares, o en estándares. Entonces, digamos que vamos trabajando y viendo el volumen de trabajo que hay, vamos distribuyendo. Importante, porque ese verificador va a darte fe de que efectivamente esa actuación hemos presentado toda la documentación, que todo esté correcto y que todo el proceso se haga correctamente. Por eso es importante trabajar con ellos, porque ellos ya nos van dando las pautas y la experiencia que estamos teniendo con ellos ya nos da digamos que esa experiencia y conocimiento de los problemas que nos podemos encontrar con cada expediente.
A partir de ahí nosotros empezamos a hacer toda esa recopilación con el cliente. Normalmente, como se comentaba antes, en las fichas estándares hay un listado de documentación que para cada una que se pide. Y bueno, porque son para las fichas estándares, digamos que es solo un proceso de verificación documental. Entonces, efectivamente, hay que tenerlo todo muy bien atado, todo muy bien justificado para que el verificador no ponga ningún problema. No porque sea un problema, sino porque ellos tienen que comprobar que efectivamente todo se puede verificar y todo es trazable. Una vez que tenemos todo, que el verificador nos ha dado su informe favorable, nosotros podemos presentar ese expediente a la Administración. Y la Administración está siendo bastante ágil, se presenta a nivel de comunidad autónoma y digamos que para proyectos estándares estamos hablando de entre 3 semanas aproximadamente, para que nos den ya el dictamen, o sea, para que decir que efectivamente se han emitido los CAE. En los proyectos singulares tardan un poquito más, hasta 4 semanas, de 4 a 6 semanas. A partir de ahí, una vez que nos llegan a nosotros los CAE, que ya tenemos los CAE emitidos, nosotros procedemos inmediatamente al pago al cliente, con lo cual es prácticamente inmediato. Y bueno, eso sí que hay que tener en cuenta. El ciclo de vida del CAE, es decir, desde que se termina el proyecto de eficiencia energética hasta que al final se puede liquidar contra lo que sería un sujeto obligado, el sujeto obligado lo mete en ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética, son 3 años. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora mismo todos los CAEs, todos esos ahorros energéticos que se hayan producido en el 2023 caducan en 2026. Así que es el momento de poder rescatar todos esos proyectos, que no se pierdan esos ahorros y, sobre todo, que no se pierda también esa posibilidad de rentabilizar esos proyectos, ¿vale? Bueno, poco más. Diferencia entre los proyectos, que era un poco aquí lo que estamos hablando, que es importante tener en cuenta. ¿Qué es un proyecto estándar y qué es un proyecto singular? Un proyecto estándar el Ministerio ha publicado un catálogo actualmente con 114 medidas. Es un catálogo que está vivo, es decir, cada pocos meses hay actualización del catálogo. Ya hubo una en octubre. Se espera que ahora en breve haya otra publicación con nuevas fichas de catálogo para incluir. Y son actuaciones que son muy recurrentes digamos que en todos los sectores. Por eso se estandarizan. Entonces, aquí es lo que hablábamos, por ejemplo, el cambio de caldera por bomba de calor. Es de las que, digamos que las top 10, por llamarlas de alguna manera. Luego estaría, por ejemplo, el cambio a LED, que parece una tontería, pero la sustitución de iluminación por iluminación LED también es una importante. Hay un montón, o sea, variadores, compresores, digamos que hay un montón de fichas que actualmente están dando bastante resultado. Lo bueno, que para estos proyectos no se requieren mediciones previas ni posteriores. Simplemente es una ficha con un cálculo teórico de esos ahorros. Hay que cumplir con ciertos ámbitos y requisitos, ámbitos de aplicación que podamos cumplir con ellos, y los requisitos que se exigen para cumplir con esa ficha, y los ahorros se calculan mediante fórmula. Normalmente, incluso para la iluminación hay unas horas establecidas, pues si es el sector terciario, si es industrial, dependiendo. ¿Qué pasa? Que si siempre se pueden justificar, por ejemplo, más horas y hay forma de justificarlo, no hay ningún problema, se pueden obtener más ahorros, ¿vale? Lo importante es saber justificar, eso es lo importante. Y lo que hablábamos aquí, aunque ponga un plazo de 3-4 meses, con nuestra experiencia ha bajado a 2-3 meses. O sea, estamos teniendo proyectos estándares que en menos de 2 meses, si tenemos toda la documentación, que el cliente normalmente, ya una vez que empieza a saber cómo tiene que presentar los expedientes, va todo muy rápido. En los proyectos singulares, ¿qué es un proyecto singular? Todo el que no esté en el catálogo. Todo proyecto que conlleve ahorro energético que no se encuentre en el catálogo. ¿Que se nos ocurre algo porque nuestro jefe de mantenimiento tiene una actuación que permite? Lo analizamos, no hay ningún problema, porque hay muchas veces, sobre todo a nivel industrial, que se hacen pequeñas intervenciones a nivel de plantas que conllevan ahorro y no se tienen en cuenta. Y esos casos nos los estamos encontrando mucho. Lo importante es que se pueda medir, que podamos tener mediciones antes y después. Por eso muchas veces recomendamos que esos proyectos que se van a ejecutar a futuro podamos tener conocimiento del proyecto para ayudar a decir, oye, ¿cómo tenemos que medir
para que luego el verificador nos dé el ok. Porque así no, ese tipo de mediciones que a veces pensamos que son toma de datos o lo que sea, no es suficiente, sino que hay que explicar cómo se toman, que esos equipos que están tomando las medidas estén calibrados. Hay un montón de cosas que nos van a exigir y lo que queremos es que el proyecto se lleve bien. Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre, no te preocupes, tú infórmame del proyecto y yo te puedo indicar cómo vamos a empezar para que el proyecto llegue a buen puerto. Después de que se toman esas medidas antes, se hace la actuación y después hay que volver a tomar medidas para comprobar que efectivamente se produce ese ahorro. Y bueno, eso es lo que nos permite muchas veces incluso maximizar los ahorros. Nosotros nos hemos encontrado que en industria muchas veces haces una estimación, pero efectivamente cuando mides te encuentras que tienes más ahorros del que estimabas. Lo bueno de los CAE es que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ofertamos siempre un proyecto por un precio de euro por megavatio hora. ¿Por qué? Porque así, si tu proyecto al final se maximiza, nosotros no tenemos problemas, o sea, nosotros pagamos por el volumen al final certificado. Y bueno, en este caso los plazos de obtención también no son tan largos, estamos hablando de 5 y 6 meses, pero siempre depende de la tipología del proyecto y de la estabilidad del proceso para que las mediciones que hagamos realmente sean las buenas para que el verificador, que luego nos lo van a contar, nos den por buenos precisamente esos ahorros. Pues lo que comentaba antes, ¿cómo se pueden beneficiar? Pues bueno, hay distintas formas. El cliente final, pues los hoteles, pues bueno, lo importante que se puede recuperar un porcentaje alto de las actuaciones. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos de cambio de caldera por bomba de calor, en algunos casos estamos viendo que se puede incluso, digamos que, llegar hasta un 60% de retorno de la inversión, para que se hagan una idea. En los LED hemos tenido casos que incluso se paga el 100% de la instalación. Dependiendo, claro, porque los LED, por ejemplo, ahorran hasta un 70-75% de consumo eléctrico. Si tú tienes una nave que está 24 horas funcionando, una nave de logística o lo que sea, pues evidentemente justificando esas horas puedes retornar la inversión. Luego, lo que decimos siempre, el triple beneficio. Reducción de emisiones, efectivamente. El ahorro energético nos baja la factura tanto de gas, o sea, gasoil, gas o bien de luz, y luego el retorno, la monetización de los CAE, ¿vale? Entonces, al final, ese triple beneficio. En el caso de los fabricantes e instaladores, nosotros creemos y estamos convencidos, porque ya trabajamos de esta manera, que es una potente herramienta comercial. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tu cliente final con una oferta en la que ya tienes los CAE y le estás haciendo una instalación en la que ya le estás descontando ese beneficio que va a tener, evidentemente le va a salir la obra mucho más barata y va a decidir hacerla. Todo eso lo que permite es que, en el caso de los proveedores, de los fabricantes, los instaladores y las ingenierías, es que se promueva que se hagan esas inversiones. Van a estar constantemente pues, solicitando más ejecución de esa tipología de proyectos porque efectivamente es algo que le retorna al cliente final. Y bueno, en el caso de los equipos y todo eso es lo mismo. Obtienes la mayor eficiencia porque estoy instalando equipos mucho más eficientes, pero además me retorna la inversión. A nivel de ejemplos, como Javier luego va a explicar ampliamente el tema del sector hotelero, y yo quería traer aquí unos casos que hemos tenido a nivel de industria, y bueno, para que también vean que aquí también es aplicable y que podemos tener. Por ejemplo, esto es lo que comentaba. Esto es una nave de logística. Evidentemente no puedo dar los nombres de los clientes, pero ellos sí tenían un alto consumo de electricidad. Esta nave estaba 24 horas, un 24/7 encendida. Evidentemente, pues no tenía esa regulación. Las luminarias eran unas campanas totalmente obsoletas. Y bueno, nosotros llegamos allí, estuvimos con ellos, nos preguntaban, estuvimos viéndolo con ellos y ellos mismos tenían un fabricante que les hizo una propuesta LED. Pues bueno, analizamos con el fabricante y el instalador cómo hacerlo, les valoramos ese volumen de ahorros y efectivamente pues han obtenido un 65% de ahorro energético tras un año y ellos sí que pudieron pagar la obra completa. Entonces, en este caso sí que les ha rentabilizado. Entonces, claro, el cliente final se ha quedado súper contento porque su instalación le ha salido prácticamente gratis. Tenemos otro ejemplo de recuperación de calor. Esto estamos hablando de fichas estándares, que esto es lo que estamos hablando, que son muy rápidas, 2-3 meses para que el cliente final pueda cobrar los CAE.
En este caso teníamos una empresa del sector alimentario, de zumos, por eso he puesto la foto ahí, y efectivamente ellos tenían ahí muy poca eficiencia, además tenían muchísimo consumo de gas natural, en este caso es gas natural, tenían un alto consumo y bueno, lo mismo, nosotros solemos ir a plantas, tenemos un equipo técnico muy bueno, hacemos las visitas, vamos muchas veces con los jefes de mantenimiento, los jefes de planta, nos cuentan cuáles son sus ideas, qué quieren hacer o qué han hecho y nosotros evidentemente les hacemos nuestra propuesta. Pues en este caso tuvieron prácticamente 2 gigas de ahorro con la implementación de un recuperador de calor y esto es ficha estandarizada, muy fácil de hacer y al final, en este caso, ellos sí que no llegaba a pagarles el 100% de la inversión, pero recuperaron un 79% de las inversiones. En su caso también tenían un problema de emisiones, con lo cual a ellos les ayudó por 3 partes. Este sí que tuvo el triple beneficio, la reducción de consumo de gas, la parte de emisiones y encima el retorno de inversión de los CAEs, con lo cual estaban bastante contentos. Este es un proyecto singular. En este caso sí que había recuperación de calor en hornos e hicieron una instalación de un equipo nuevo. Esto es en el sector cerámico, aquí se instaló un equipo, pero aquí sí que tuvimos que medir antes. Aquí sí que tuvimos que ir, se tuvo que analizar bien el proyecto porque había que tomar medidas durante, creo que fueron 3-4 meses antes. Este proyecto tomó su tiempo. Para entender, porque tú tienes que ir tomando medidas durante todo el proceso, para que el proceso, digamos que las medidas que tomes antes abarque todos los picos que pueda tener, digamos que toda esa estabilidad del proceso. Y bueno, esto en la producción de frita, que es la parte del esmaltado, digamos que ese producto que ayuda a esmaltar la cerámica. Consume muchísimo energéticamente. Entonces, en este caso, pues lo mismo, estuvimos allá en la planta con ellos ya tenían su proveedor, estuvimos analizándolo y después de esto aquí se instalaron varios equipos y llegaron casi a 7 gigas de ahorro. Cierto es que la inversión es costosísima, es altísima la inversión que tuvieron que hacer, pero bueno, pudieron hacer una reducción del CAPEX de un 54%, más de la mitad, y sin embargo, aunque no parece mucho, una reducción del 16% del consumo medio de gas natural, lo es. A nivel de factura de consumo, porque estamos hablando que si el ahorro son 6 gigas, imagínense lo que puede consumir esta industria cerámica, es altísimo. Para ellos lo mismo, o sea, entonces, ellos lo que están intentando ahora es implementar otro tipo de medidas. Ya buscan con esto, con ese dinero que habían retornado, ya estaban planteándose qué van a hacer el año que viene. Porque esto lo que ayuda es a incentivar a actuar con más medidas. Y por último, en una industria cárnica, que bueno, que aquí también en Canarias tenemos bastante, que también es para tener en cuenta, ellos sí que tenían dependencia exclusiva de combustibles fósiles y muchísimas emisiones. Grandísimo problema, como siempre, el tema de emisiones. Aquí, en este caso, sí que se hizo un cambio de caldera por bomba de calor. En este caso es para el tema de, digamos que para poder, no sé cómo decirlo, pelar la carne, digamos que necesitan, para procesar la carne, necesitan altas temperaturas, necesitan unas ciertas temperaturas, pero la bomba de calor llegaba hasta esa temperatura necesaria. Entonces, se sustituyó esa caldera que consumía muchísimo por una bomba de calor que era 3 veces o más eficiente y con lo cual pues superaron el giga de ahorro. Lo mismo, sí que al pasar a electrificar completamente se sustituyó, digamos que toda esa parte de consumo de gas se electrificó completamente, 0% de emisiones en este caso por combustibles fósiles y ellos sí que retornaron el 50% del CAPEX, en este caso con 1 giga de ahorro. Y bueno, pues no quiero extenderme más, solo quería agradecerles que hayan venido y bueno, que espero que aquí les dejo mi contacto y espero que se animen, que este sistema trae mucho. Para ti o para Javier, Alejandra, pero en el caso de, entiendo que los CAE se generan por proyecto y por CIF, por empresa, ¿no? Pero en el caso de un grupo hotelero, por ejemplo, donde pertenecen a un mismo grupo, pero imaginemos un grupo o una cadena que tiene 4 o 5 hoteles. Cada hotel tiene su propia empresa. Claro, los hoteles planifican renovaciones, digamos, en el tiempo para no afectar a más de un hotel a lo mejor a la vez.
yo podría generar un CAE, pero aplicarlo en otro hotel que se vaya a renovar, perteneciendo todos al mismo grupo hotelero. ¿Te refieres a la inversión que puedes retornar? Sí. A ver, es dinero, se les paga con una factura. Okay. O sea, se le paga la factura va a nombre de quien haya solicitado Okay. ese proyecto. Luego, si ese pertenece a un grupo, el dinero es del grupo hotelero. Okay. O sea, ahí no... Pero, o sea, que la aplicación, o sea, yo hago la inversión, por ejemplo, sustitución de bombas de calderas de fósiles por bombas de calor en el primer hotel, y yo tengo una planificación que dentro de un año y pico voy a renovar el segundo. Puedo aplicar ese ahorro digamos, al siguiente proyecto y genero ahorros en cascada, por así Esa decirlo. es la idea. O sea, Vale. la idea normalmente es que nosotros, por ejemplo, con los clientes que tenemos, que, a ver, muchas veces tienen, pues el sector terciario, tienen varias marcas, varias empresas con las que tú firmas con todas, nosotros porque firmas con el grupo y ya te permite actuar con todas, y tú vas facturando, tú emites la factura a nombre de la que ellos te han dado el proyecto. Pero ese dinero entiendo que va a grupo. Exacto. Y el grupo sabrá cómo gestionar con la matriz, entonces. Efectivamente. Vale. Lo importante aquí es que estos proyectos ayuden a incentivar nuevas medidas. Lo importante aquí el sistema, lo que se quiere a nivel europeo y a nivel nacional, el Ministerio siempre lo dice, incentivar. O sea, esto viene para quedarse, y lo que tenemos que entender es que, oye, tengo un valor por mis ahorros, que yo soy el que hago la inversión, el hotel hago la inversión o la empresa lo que corresponda, tengo un valor y lo que quiero es que, oye, que esto llegue a buen puerto. Lo importante también es que la pareja de baile que se coja es que tenga cierta experiencia, porque ya el Ministerio ha publicado que un 12% aproximadamente, si no me equivoco, corrígeme si no me equivoco, de las solicitudes hechas a nivel nacional se han rechazado. Y eso significa que, bueno, como comentaban antes, en el Gobierno de Canarias había 2 expedientes, pero estamos hablando de un volumen muy alto que se puede empezar a rechazar. Ya más de un 10% es alto. Nosotros, por ahora, todos los expedientes que hemos presentado se han emitido al 100%. Eso sí, también vamos con despacito y buena letra, y siempre de la mano de los verificadores y siempre de la mano del cliente de, oye, yo te informo, te cuento cómo funciona esto, para que lo que presentemos sea correcto, sea trazable y que no haya ningún problema. Okay. ¿Vale? Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues seguimos, si les parece, entonces con Sergio García Hernández, de OCA Global. Adelante. Ahí estamos. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Sergio García, verificador de OCA Global, ¿vale? De certificados de ahorro energético, y hoy vengo a explicaros un poquito la parte del verificador en todo este sistema, ¿vale? Un poquito también agradecer tanto a Sotel como a STX estas jornadas, porque al final el dar a conocer este sistema yo creo que es muy interesante. Al final, como se dice, es un doble win, ¿no? Al final, win-win. No lo que ganas con este incentivo que se da con este sistema CAE, sino lo que dejas de gastar con ese ahorro que estás generando con estas actuaciones. Entonces, es muy interesante, la verdad. Dentro de todos los actores relevantes que hay en este sistema, nosotros, bueno, yo vengo a hablar un poquito la parte del verificador, que al final, para que nos entendamos, soy un notario, ¿vale? Doy fe de que esa actuación que se ha hecho tiene coherencia, tiene sentido y está bien explicada, ¿vale? Es un poquito, el proceso de emisión de un CAE es muy interactivo, ¿vale? Tiene muchas partes, tanto empezando por ese propietario inicial del ahorro, con esa idea de ahorro, ¿vale? Que es esa actuación, simplemente podría ser, como puede ser un cambio de caldera por una bomba de calor, ¿vale? Empezamos con esa idea inicial, que al final va a transmitirse a ese sujeto obligado o delegado, que para que ese CAE pueda emitirse tiene que tener el visto bueno por parte de un verificador, ¿vale? Es al final asegurar que esa actuación es real, tiene evidencias y es trazable. Ese es el trabajo del verificador, así a grandes rasgos, ¿vale? El proceso de verificación es sencillo, por parte de las fichas estandarizadas. Las fichas singulares, bueno, las actuaciones singulares tienen un poquito más de complejidad, pero al final, teniendo claro lo que es la actuación, entendiéndola, no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Al final, las fichas estandarizadas lo bueno que tienen son unos documentos que vienen siempre establecidos, ya muy marcados, tanto esas cesiones de ahorro, esos convenios CAE, que al final lo que aseguran es que, pues eso, que el propietario inicial del ahorro recibe su contraprestación y que al final el sujeto obligado delegado pueda tener esa seguridad en que ese ahorro es real y se pueda, bueno, al final un contrato, básicamente.
Nuestro proceso de verificación en OCA está bien estipulado, bien estandarizado y bien pactado, ¿vale? Al final nos basamos en las normas ISO 17029 y la 14065, que al final establece un proceso de bastantes revisiones, porque al final lo que queremos es asegurar que toda la actuación está bien trazada y bien explicada, para que al final, a la hora de llegar al gestor autonómico, esté todo bien claro y bien trazado. ¿Vale? Nuestro proceso empezaría con una solicitud comercial, ¿vale? Que al final viene por parte del sujeto obligado o delegado, por parte de STX en este caso, ¿vale? En la cual se hace un pequeño resumen de lo que es la actuación, ¿vale? Se declara el volumen, dónde se ha hecho esa actuación, un poco todo, ¿vale? Y ya ese aporte de información que viene por las fichas estandarizadas, que puede ser convenio CAE, esas cesiones de ahorro, facturas, un informe fotográfico del antes y el después. Y ese informe del instalador en el cual se evidencian de dónde salen todos esos datos para generar ese ahorro, al final, al ser estandarizado, lo bueno es eso, que está todo muy marcado y es sencillo. El proceso singular también es así, pero bueno, tiene ya un poquito más de complejidad, esas memorias de esos proyectos, tiene que estar todo muy bien claro, muy bien trazado, ¿vale? Nuestro segundo punto sería ya crear una asignación. En el momento que esa primera revisión documental ha sido favorable, ya se crea una asignación a un verificador. Verificadores que estamos cualificados ya en este corto tiempo que lleva lo que es el sistema CAE, ya tenemos bastante experiencia con este sistema estandarizado. Sistema singular, vamos ahí empezando, pero ya vamos andando un poquillo con ello. En este sistema estandarizado, al final ya tenemos un bagaje, incluso ya tenemos verificadores un poco especializados en cada tipología de fichas, tanto industriales como residenciales. Y al final buscamos que el verificador entienda un poco lo que es la actuación, sepa de lo que está hablando y que al final pueda plasmar, que es lo más importante del trabajo del verificador, plasmarlo en el informe lo más claro y lo más conciso para que el gestor autonómico tenga toda la información que necesita para poder verificar que eso es así. Una vez ya tenemos esa asignación a ese verificador, empezaría ya el proceso un poco más interactivo con ese sujeto obligado delegado, que sería un poco siempre esas subsanaciones, esas posibles dudas que puedan surgir a la hora de ver el expediente, ¿no? Y ya trazar y crear ese informe de verificación con ese dictamen final. Una vez hemos terminado ya lo que es el proceso de verificación, ya hemos hecho nuestro informe, nuestro borrador de informe, vamos a decirlo así, pasaríamos una revisión técnica del expediente final, ¿vale? Con una toma de decisión que viene por otra delegación de lo que es OCA, ¿vale? Para al final nos gusta tener la transparencia total de lo que es el expediente, intentar que las partes sean totalmente diferenciadas para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses o cualquier tipo de problema que pueda surgir en el expediente. Este sería lo que es el culmen de nuestro trabajo como tal. Al final, nosotros emitimos un informe de verificación, ¿vale? En el cual vamos a hacer una pequeña explicación de todos los documentos que nos aporta el sujeto delegado, ese convenio CAE, indicar esa contraprestación que aparece, siempre que sea claro, que sea transparente, para evitar posibles problemas a futuros, ¿vale? Indicaríamos eso, posible explicación, informe fotográfico, facturas, declarar un poco, pues eso, que las facturas tienen todos los datos que necesitan los gestores y, básicamente, explicar bien. Por eso la importancia de que el verificador tenga conocimientos en ese sector del cual estamos verificando la ficha. Al final, lo más importante es entender de lo que estamos hablando y poder plasmarlo bien en el informe para que a la hora de que el gestor pueda revisar esa documentación esté todo claro. Cualquier posible detalle que hayamos podido tener en la actuación. Una bomba de calor que tiene un aporte de ACS, declarar bien cómo está reflejado ese aporte de ACS, cómo está el ahorro que genera, bueno, sí, esa demanda que cubre lo que es la bomba de calor, dejarlo todo muy bien claro para que al final cualquier posible duda ya esté plasmada en el informe y el gestor no tenga ningún tipo de duda con lo que se ha hecho. Y luego ya es lo que es el dictamen, que es un poco el resumen de lo que estamos plasmando en este informe de verificación, trasladarlo a este dictamen final, que ya sería un poco lo que es el resumen de lo que es el informe, ¿vale? Declararíamos un poco los detalles de si el informe, hay tres posibilidades de verificación. Habría un dictamen favorable con inexactitudes, que sería que al final ese informe, esa actuación, tiene algún tipo de
algún tipo de problemilla, hemos detectado algún tipo de incongruencia en la factura, en ese certificado, en esa cesión de ahorros. Esa sería una vía. Luego tendríamos la posibilidad de un informe favorable totalmente, que normalmente suelen llegar así. Nos gusta, al final, el tener una buena conversación con ese sujeto delegado obligado. Lo que nos ayuda es que ese informe, al final, salga sin inexactitudes ninguna. Entonces, y luego un informe desfavorable, que de momento, este añito que llevamos, todavía no hemos emitido ningún informe desfavorable, así que vamos bastante bien. Y nada, un poco más, así ya declarando un poco todos los datos del sujeto obligado, delegado, ese ahorro que se ha generado, también es importante tener claro que ese ahorro generado es real, es trazable y evidente. Al final, un poco dejar evidencias de que todo el proceso, toda la actuación que se ha realizado, tiene evidencias, podemos trazarlas y podemos demostrarlo. Al final, si la actuación se ha realizado, es fácil de demostrarlo. Y al final, nuestro trabajo es eso, intentar estar en contacto tanto con el sujeto delegado, en caso de ponernos en contacto con algún propietario del ahorro, tener alguna duda, siempre que sea un proceso muy interactivo. Es lo que buscamos un poco desde OCA y los verificadores como tal. Y bueno, por mi parte, he intentado ser conciso, claro, así que esto sería todo. Y quería que dejara un poco claro, Sergio, el primer paso, ¿no?, a la hora de valorar una posible solicitud de certificado de ahorro energético. En cualquier caso, o sea, que quede claro un poco a quién se deben de dirigir. Para nosotros, como entidad de verificación, no podemos contratar directamente. Efectivamente. Por nuestra parte, siempre esa actuación, esa solicitud de emisión de CAEs siempre tiene que venir por parte de un sujeto obligado o delegado en este caso. ¿Vale? Al final es importante que esa solicitud siempre venga a nombre de ese sujeto, que al final es la persona que tiene que cubrir esa responsabilidad, ¿no?, que tienen energética. Entonces, ese propietario del ahorro siempre tiene que ponerse en contacto con un sujeto delegado, en este caso STX, que ya se pondrá en contacto con nosotros para llevar a cabo toda la verificación. Gracias. Perfecto. Gracias. Y gracias, Sergio. Y bueno, pues terminamos entonces con la intervención de Javier Fernández, de Desarrollo de Negocio para STX en Canarias. Gracias, Javier. Vale, muchas gracias. ¿Se oye esto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Tengo aquí una presentación, no es live, pero siempre me pasa lo mismo en estas ocasiones. Venía pensando a contar una cosa y la cambio toda mientras estoy ahí esperando. Quiero, antes de entrar con un par de casos de éxitos muy breves, para poner números y cifras a todo esto y llevarlo al terreno, pues decir algunas cosas sobre el sistema CAE. Oye, primero de todo agradecer a Soter, a Juan Pablo en particular, el que nos haya permitido entrar en la asociación con este tema de los CAEs. Él ha sabido ver, la asociación ha sabido ver la importancia que tiene el sistema. El sistema es tan importante que me lleva a mí a independizarme y dedicarme en exclusiva a este tema después de 15, 16 años asalariado en una empresa, siempre trabajando en temas de eficiencia energética, ¿no? Y costó mucho al principio, la verdad. Me pegué un año a cero. Y esto me hace mirar a Tomás Ruano de Tescan y pensar que cuando vemos lo de las figuras, los actores en este sistema CAE, yo echo de menos al instalador. ¿Tú lo pusiste, Alejandra? ¿Sí lo pusiste? Es muy importante. De hecho, Tomás Ruano de Tescan es el responsable de los primeros proyectos CAE que pudimos ver en esa lista. Pues al final también hay que conocer el mercado canario y los hoteleros en muchas ocasiones, oye, el instalador es su persona también de confianza a nivel técnico y el instalador está capacitado para decirte qué tipo de instalación va a ahorrar más, o sea, que va a generar más CAE. Ojo. Entonces, gracias, Tomás, porque hay que tener visión también, ¿no? Como les decía, un año que nadie me hacía caso. Y yo lo que quiero que me conozcan como Javier, el hombre del CAE. Yo solo estoy todo el día con los CAE. Desayuno CAE, como CAE, mi mujer la llamo CAE, yo qué sé. Todo el día CAE para arriba, para abajo. Y poco a poco el tema se ha ido desencallando y vamos haciendo proyectitos, ¿vale? La cosa va caminando. Entonces yo, como profesional independiente y experto, si puedo decir, en temas de eficiencia energética, lo que he hecho es intentar buscar un sujeto delegado, en este caso, o también hablé con los obligados, buscar a esa gente que me diera a mí la posibilidad de ofrecer el mejor servicio a mis clientes, a mis colaboradores,
sobre todo, también, y ofrecerles el mejor precio y también las mejores condiciones. Al principio trabajaba con otro sujeto delegado y nos costó algún expediente, Tomás y yo, pues hemos tardado meses. Los primeros costaban más. Pero si una cosa tiene buena el sistema CAE, es que es ágil. Dentro de todo el lío que hemos visto, el papeleo, es una cosa sencillísima. Y si me llaman a mí es más sencillo todavía. Porque de verdad que si están acostumbrados, a STX, a tramitar una subvención, bueno, eso es mucho más complicado que tramitar un CAE. Es de verdad que es bastante sencillo. Y ahora que el sistema ya está un poquito engrasado, yo te puedo decir que desde que tú terminas la actuación hasta que la vamos a cobrar, no deben pasar más de 2 meses. ¿Vale? No ha sido así en otros expedientes, ¿verdad, Tomás? Pero vamos mejorando. Cosas buenas del CAE que es importante destacar. El CAE es compatible con las subvenciones. Tú puedes tener un proyecto, perdonen, pero me da un poco de alergia. Puedes tener un proyecto que tengas una subvención del 40% y a lo mejor el CAE es otro 40%. Entonces, o incluso llegar al 100% entre las dos cosas. El CAE es compatible con las subvenciones siempre, salvo en 2 casos. Que las bases de la subvención lo pongan específicamente, no soy compatible con CAE, solo lo he visto una vez, o que la subvención obtenga los fondos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que a día de hoy no hay ninguna, porque ahora todos vienen de los fondos Next Generation y tal igual. O sea que prácticamente el 100% de las veces es compatible. 2. Los proyectos estándar, que han visto que son proyectos, hay estándar, singular, lo explicó mi compañera, los estándar tienen una ficha, tienen una fórmula que tú la aplicas y te da un volumen de ahorro. Y ese es el volumen de CAEs que tú vas a tener. Es decir, nadie va a venir a medirte si tú después ahorraste más o menos. Tiene una parte buena, si ahorras menos, pues, pero tiene una parte mala también, a lo mejor ahorras más. Pero bueno, para bien o para mal es lo que hay. Hay una fórmula, la aplicas, tienes un volumen, tienes un dinero. Sencillo. El cliente muchas veces, no, pero y si luego no ahorro tanto, y si tal, no pasa nada. Tu único compromiso es poner en marcha ese equipo que has comprado y mantenerlo vivo mientras pueda vivir, porque se romperá algún día. Y no hay más, ¿no? El sistema CAE, como digo, sencillo, compatible con subvenciones, sin dobleces, transparente, y al final es una herramienta que todavía no se conoce lo suficiente, ¿no? Gracias a Sotel y a este tipo de eventos vamos mejorando, pero en España, a final del 2024, había 2.000 actuaciones certificadas con CAE, 11 en Canarias. Eso es no puede ser. Tenemos que hacer más porque además tenemos el potencial y tenemos los profesionales, porque no hay mejores instaladores en toda España de instalación de eficiencia energética que en Canarias, en hoteles. De verdad que lo pienso así. Tenemos mucha experiencia. A lo mejor aprendimos algo de los mallorquines que vinieron. Pues de verdad que tenemos un potencial brutal. Y los hoteles en Canarias tienen instalaciones de la hostia. ¿Sabes qué hacen? Y se preocupan por estos temas. Bueno, venga, ya está. Vamos a ver. Miren, en lo que llevo trabajando en esto, bueno, desde el inicio, como les decía, las fichas que más me han demandado los hoteles, las más demandadas, no quiere decir que haya más actuaciones, toda actuación es susceptible de obtener CAE, sea estándar o no, pero estas son las más demandadas. Cambiar una bomba de calor por otra, un sistema de control que no tenías y lo pones, o lo modernizas. Instalaciones solar térmicas. Me da pena que hoy en día es todo fotovoltaica, no está mal, y está un poco abandonada la térmica, que hicimos muchas, Tomás. Pues a ver si con esto también volvemos a recuperar el que se hagan instalaciones solares térmicas. La ficha estrella. La estrella, sustitución de caldera de combustión por bomba de calor. La ficha estrella, pues por lo que sea, porque el gas está caro, tenemos pocos proveedores, porque la tecnología de la bomba de calor es mucho más eficiente que las calderas. Los proyectos de calderas, de cambiar caldera por bomba de calor, se venían haciendo antes de que existiera el CAE, porque sus números salen solos. Pero es que ya con el CAE, el otro día hice uno que la amortización era cero, claro, cero, claro, en el momento, porque luego hay que tener en cuenta los ahorros que tú tienes
en explotación anuales, ¿no? Otra clásica, enfriadora, ya sea para el aire acondicionado o para las cámaras frigoríficas también del hotel. Muy importante, aquí hay 3 casos que son interesantes porque siempre podemos asociar que estos proyectos son para renovación, sustitución. Ojo, sistema de control, solar térmica y enfriadora sirve para nuevas, también para nuevas. Y eso está muy bien, ¿vale? O sea, un hotel nuevo que se haga desde cero, o un hotel que pone una enfriadora en una zona que antes no climatizaba, también tiene opción. Se toma como referencia unos valores que hay en unas tablas y se compara contra esos valores y obtienes un volumen de CAE, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora lo que voy a poner muy brevemente son casos reales, ya ejecutados en Canarias. De los 12 que vieron, que comentaba Alberto antes, que se han hecho en Canarias, pues la mitad he podido participar en ellos, con el anterior sujeto de y ahora con STX. Y bueno, pues tenemos algunos numeritos importantes. 2 casos de éxito de cambio de caldera por bomba de calor, ¿vale? Los números hablan por sí solos. Lo importante es que aquí con 40% de la inversión te lo cubre los CAE, en ese precio que antes hablaba Alberto, entre los 115 y los 140 euros megavatios que ahora mismo se está moviendo el mercado. Además, el Ministerio saca un informe al final de cada mes con los números y con los precios de mercado, para que uno sepa también si lo que le están ofreciendo está bien o no, ¿vale? Es información pública. Cuatro estrellas, 201, 40% del CAPE, y este hotel tenía una subvención del otro 40% o algo así. Tirado, ¿eh? Oye, cosa importante, sirve cualquier proyecto hecho desde el 23 de enero del 23. Carácter retroactivo. A lo mejor hiciste un cambio hace 1 año y medio, llámame, que lo vamos a estudiar, que puedes tener los CAEs todavía, ¿eh? Eso también, antes se me olvidó comentar. Otro caso espectacular de ficha TER 100. ¿Por qué? Esta ficha depende de la demanda de agua caliente sanitaria. Claro, si tienes más estrellas y tienes más habitaciones, tienes mejores números. Gano pasta. Porque el CAE no está limitado por la inversión. Por ahora, el Ministerio a lo mejor se lleva atrás, pero por ahora hay que aprovechar. Con la venta de los CAE, pues esto creo que fueron a 120 euros megavatios, pues imagínate tú, estamos hablando de 300.000 euros. Estás tardando en hacerlo. Y luego está reducción de emisiones, descarbonización, sostenibilidad, todo. El CAE al final es una palanca para que todo esto se consiga antes. Sistema de control. El mismo hotel, esto lo hizo el mismo hotel. Este hotel me quiere un montón. Y yo a ellos también, claro. 95% del CAPE es por un sistema de control. Hay que conocer cada ficha te pide unas cosas. En las fichas del sistema de control van a tirar del certificado de eficiencia energética, que muchas veces lo confunde CAE con el... No. Entonces, lo bueno que tenemos es que tenemos esa experiencia. Oye, mira, para esto necesitas esto, para esto, para esto. Entonces, espectaculares números también. Uno más normalito. Sistema de control, renovación. Tenía uno viejo y lo modernizó. 50% del CAPE cubierto. Sustitución de enfriadora. Una ficha que se da mucho, pero que por desgracia, yo no sé por las fórmulas, las horas de funcionamiento que hay que demostrarlas y tal, no da mucho, CAE no, vamos a decir, no cubre mucho, no suele cubrir mucho, no suele, pero ayuda, ¿vale? Yo espero que esto se mejore, porque al final la enfriadora, estábamos hablando que sustituyes una que puede estar con un COP de 2 a una que está con 6. Pero claro, el COP de 2 es el COP real, no es el COP de la ficha. Tomás, tú sabes, empieza la máquina a andar, con la ficha te ponía un COP 5, pero la realidad es que está en un 2. Entonces tendrías que ir a un proyecto singular para realmente sacarle el jugo. Yo creo que bueno, de todas formas, lo bueno que tenemos también en STX, que trabajamos codo a codo con el grupo de trabajo del Ministerio en plantear mejoras a las fichas nuevas. Empezamos con 50 fichas, vamos por 112. Va a salir algo nuevo dentro de poco. O sea que esto evoluciona. Y luego está que todos los que participamos de esto hagamos nuestras aportaciones y digamos, oye, mira, yo creo que esta ficha, o el mismo sector me puede, oye, Javier, esto se da mucho en los hoteles, ¿por qué no proponemos
con STX una ficha para nuestros clientes, que vemos, o sea, que eso lo podemos hacer y lo hacemos, y eso está muy bien. Entonces, he puesto estos casos, ejemplos, para ir al grano, pero hay muchos más fichas. O sea, lo importante es que uno tenga en la cabeza que cualquier proyecto que genera ahorro energético, cualquiera, es susceptible de obtener CAE. Luego ya nos llamarás y veremos, oye, para este volumen no da. Oye, para esto sí tiene sentido. Lo planteamos estándar, lo planteamos singular. Pero ahorro cae. Entonces, siempre pensando, y aquí me tienen en Canarias, os comentaba antes a Ruperto, para ir y vernos las salas de máquinas juntos de la mano, mirarlas y decirles, oye, ¿dónde estás tú que has escondido aquí? Pues aquí está Roberto, vamos a ver aquí, vamos a ver allí, vamos a ver aquí. Eso es una cosa que en STX queremos hacer. STX cuenta conmigo aquí y con Alejandra, que me apoya, que es canaria, viene de Madrid, pero es canaria. Y el estar aquí, esa presencia la tienen conmigo garantizada, ¿vale? Mira, el otro día, por el sector industrial, para muchos hoteles que tienen lavandería. Y en la lavandería salen proyectos espectaculares. El otro día era un compresor de aire, que en las lavanderías lo tienen, esto es una industria tabacalera, un compresor de aire de atrás coco. Le pusimos un recuperador de calor a la salida, el aire caliente, perdón, para calentar el agua. Esto en una lavandería iría muy bien, porque el agua caliente también la demanda, ¿no? Pues salió, esto fue espectacular. 56.000 euros costó el recuperador, 110.000 euros en CAE. Brutal, porque la fábrica, la industria, al final son muchas horas de funcionamiento. Lo certificamos, y puede ser con ustedes, y salió muy bien. Salió muy bien, espectacular. Está en la industria también, nos queremos un montón también y vamos a mirar más cosas. Está lo de las LED, está aislamiento en tuberías, aislamiento de ventanas, renovación de fachadas con aislantes, o sea, que envolventes que no me salen. O sea, que hay muchísimas. Bueno, he puesto unos numerillos, y sobre todo lo que quiero es que no se olviden de mí ni de nosotros. Y que tenemos aquí un equipo y unos colaboradores en todos los sentidos dispuestos a ayudar para impulsar este sistema y para que yo no tenga que volver a buscar trabajo. Así que muchas gracias. Y estamos para que quieran. Muchas gracias, Javier. Bueno, ha sido interesante desde el punto de vista de conocer. Yo por lo menos que no me... O sea, en la asociación no llevo estos temas, me dedico más a temas más aburridos, convenios colectivos y estas cosas. Pero sí tenemos un departamento de eficiencia energética y que quizás es la persona con la que vamos a trabajar más con STX y también con ustedes, ¿no? Al final son estas herramientas que están al alcance de la mano. Obviamente cualquier hotel de los que tenemos en Canarias está en esas dimensiones, además son proyectos que estaba comentando Javier. Mañana tenemos un consejo directivo y asamblea de Azotel, que aprovecharé también para meter la cuña, por eso estábamos grabando la sesión, porque obviamente la vamos a editar y la vamos a subir a los canales de YouTube de Azotel para que los 260 asociados que tenemos en la provincia puedan disfrutar de ella, ¿no? Y puedan conocerlo. Incluso tenemos también una asociación, no es nuestra, pero colaboramos mucho con ella, es de técnicos de mantenimiento de hotel. Tenemos ahí un conocido de una cadena importante de aquí y poder tener una reunión sobre todo para establecer o hablar de posibles nuevas fichas o nuevos proyectos o que ellos estén trabajando, pues como ellos hablan entre sí todos, ¿no? Con lo cual saben y comparten esas ideas. Desde luego es una herramienta que hace unos años era impensable a lo mejor estar hablando y veías la gente, me acuerdo, me comentaban proyectos que un poco decía, bueno, ¿y esto cómo se financia? ¿No? Bueno, pues ahora prácticamente viendo los números que ustedes han mostrado es que se financian solos, ¿no? O sea, el tiempo es decidir cuándo quieres hacerlo, ¿no? Ya no es más problema que ese, sino cuándo lo vas a hacer y evidentemente después tener clarito los números para que el informe de valoración sea el que todos deseamos y esa inversión sea prácticamente autofinanciada, ¿no? Así que muchas gracias a todos por venir. Ya les digo, vamos a compartir en unos días cuando ya tengamos editado el vídeo, lo compartiremos ustedes también y para que también puedan comentarlo con otros clientes que han participado en esta jornada y a nosotros pues para difundirla entre todos los asociados. Si ahora queréis, pues tomando un poco el aperitivo, podemos también hacer esas pequeñas preguntas, digamos, que nunca se atrevieron a preguntar los asistentes y bueno, pues muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias a ustedes.